¿Cómo piensa Natalia que igual la experiencia, desde el punto de vista de la experiencia mapuche o de los usos del tema mapuche en lo que han sido esta experiencia constituyente en Chile? Sí, a ver, yo creo que el primer proceso constituyente que vivimos, donde precisamente tuvimos a Elisa Loncón de presidenta, tuvimos los escaños reservados en general participando del proceso, yo creo que fue un momento bastante de inflexión para la sociedad chilena. Proceso por lo demás bien que no se dio tan naturalmente, por así decirlo, ni tan fluidamente. Hay que recordar que tuvimos todo el estallido social en Chile, pero estábamos a puerta de, y que este acuerdo constitucional es un acuerdo entre partidos políticos, para variar acá en Chile, la clase política suele llegar a esos acuerdos. Pero bueno, la cosa es que nos sumamos, por así decir, como sociedad a este juego que se crea, y los pueblos indígenas comienzan a pedir la participación en un proceso que inicialmente, por muy de estallido social que haya nacido, por muy desde las rabias y tensiones que se están viviendo en el país haya emergido, era un proceso en el que no estaban considerados. Entonces, primer punto, o sea, tampoco era como Chile estaba viviendo una revolución, pero también era una revolución a medias en el sentido que tampoco destronaba todas las estructuras tan marcadas que tenemos como sociedad, ¿ya? Eso como primer punto. Entonces parte ese proceso primero con la atención para que puedan participar precisamente las personas de pueblos indígenas a través de las figuras de los escaños reservados. Escaños que habían propuestas de los pueblos que tenían que ser mayor número, otras propuestas que no consideraban ninguno, término medio, la clase política nuevamente elige esta cantidad de escaños que son los que van a representar a los pueblos indígenas, y donde, está el pueblo mapuche con 7 escaños, y donde se logra además la presidencia, porque sí estaba esta lógica de hacer vínculos con movimientos sociales, independientes y ciertos sectores de la izquierda que se mostraban en el discurso al menos más cercanos a las demandas de los pueblos indígenas. Y entonces, como digo, yo creo que este primer proceso constituyente, esa primera convención, fue un punto de inflexión para la sociedad en el sentido de que hizo demasiado evidente lo indígena en el país, hizo demasiado evidente la historia y la diversidad que tenemos, que es súper complejo, pero aunque cueste a veces creerlo desde afuera, acá en Chile no es tan normal entender la diversidad que existe. O sea, somos un país que todavía niega mucho la diversidad, bajo el discurso de que somos todos mestizos, somos todos chilenos, como que se oculta demasiado esa presencia indígena. La presencia afro se negó, se reconoció hace muy pocos años. Hay pueblos indígenas todavía en proceso de que sean reconocidos porque quedaron fuera de los instrumentos estatales. O sea, siempre tenemos tensión con la diversidad, bajo precisamente esta lógica de nuestra constitución, de que todo es único, unitario, todos somos iguales, y es algo que cala muy, muy fuerte. Yo creo que nuestro sistema educativo lo plasma mucho, como que nosotros no nos cuestionamos la diversidad. Entonces yo creo que este proceso constitucional la plasmó, y la plasmó fuertemente y duramente, y yo creo que eso generó el retroceso en el sentido de no, chuta, ellos eran los calladitos, o todavía esas lógicas que existen acá del mapuchito, la mapuchita que trabajaba en mi casa, o con quien yo me vinculo, pero que es un sujeto pasivo, pero no es una sujeta o sujeto activo, sino que todavía son dominables, por así decirlo, y la convención, por así decirlo, mostró la otra cara. Chuta, opinan, participan, tienen poder y demás, y eso obviamente generó temores y resquemores. Y unido a, todo un tema mucho más estructural de que había todo un sector en el país que no quería cambios y que obviamente utilizó precisamente esta diversidad que emergió para hacer por así decir, nuestro enemigo interno, porque al final eso fue la lógica que se creó, el enemigo interno, ¿no? Si se aprueba la constitución que se estaba redactando, Chile se iba a dividir, íbamos a tener más banderas, íbamos a tener más símbolos, que en términos estrictos son cosas súper simbólicas y que uno podría decir menores en una discusión constitucional. Sin embargo, dado nuestro perfil como unitario y de ser unos y de ser tan chilenos, te tensionaba. Y inclusive tensionaba acá en los sectores rurales y en los sectores mapuches, que también se sentían así como chuta, pero ¿por qué ahora vamos a hacer otros? ¿O por qué vamos a tener que vivir? No, ¿por qué voy a tener que dejar de, por ejemplo, recibir estas cosas de este estado tan cotidiano que yo te decía, en esta lógica de que nos íbamos a separar y demás? Entonces creo que fue
era un proceso necesario, pero creo que fue mucho aún para Chile. Creo que todavía no estábamos preparados para eso. Y el proceso actual que estamos viviendo, yo creo que a nivel general, ni siquiera desde los pueblos indígenas, sino que yo creo que de la sociedad, al menos de quienes no estamos conformes con el modelo que tenemos en Chile, yo creo que es un proceso con bastante poca esperanza en términos de cambio o en términos de que se cuestione la sociedad que hemos construido y en ese sentido permita la participación o permita estas visibilizaciones. Si bien efectivamente se pudo generar la figura de los escaños reservados, la cantidad de trabas que tenía, o sea, se logró obtener un escaño y yo sinceramente pensaba que con la cantidad de trabas que se habían puesto no se iba a lograr ningún escaño indígena para la discusión. Pero yo creo que claramente va a ser muy difícil avanzar en cualquiera de las demandas. Creo que por un tema, por así decir, de ser políticamente correctos, el texto constitucional nuevo debiese avanzar a decir se reconoce que hay pueblos en Chile, pero creo que va a ser eso y si es que muy someramente, creo que no va a entrar más en profundidad. Y creo que eso va a hacer que la agenda de los pueblos indígenas se vea nuevamente atrasada en unos años más, a la luz de que también, al igual que varios lugares, estamos viviendo esta avanzada de la ultraderecha, que acá en Chile también está muy presente y que yo creo, lo veo con temor como para nuestro próximo periodo presidencial. Entonces creo que estamos en un momento en que la agenda política de los pueblos indígenas, yo creo que está más bien en un momento de pausa, sino inclusive de retrocesos con estos procesos que se vienen a futuro, lo que no es para nada alentador, lamentablemente.